Gloria a Dios. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Ahí lo voy a dejar y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra no es suave con nosotros, ni tampoco esconde la verdad. Tu palabra es dura a veces. Tu palabra nos presiona, Señor, para ser santos. Tu palabra nos presiona para dar frutos. Tu palabra nos presiona, Señor, para demostrar que los dones del Espíritu todavía existen el día de hoy en tu iglesia. Y eso queremos ver cumplido, Señor. En el nombre de Jesús, habla a través de tu siervo en estos momentos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Ahora, yo no creo que todo el mundo pueda levantar la mano conmigo, pero ¿cuántos aquí han padecido de la presión? Ok, no tenga vergüenza, porque yo alcé la mano también, como pueden ver. Ahí donde me ven parezco saludable, pero ya voy un tiempito que tengo que aprender a manejar la alta presión. ¿Ven? Pero también hay otro tipo de presión. Hay esta presión, la migraña a veces, o si le gritan muy fuerte en el oído a veces. Hay esta presión, esta. Esa es cuando uno se sube a un avión y siente que los oídos se le van a explotar. Tiene una presión en la cabeza tremenda. Hay también este tipo de presión que el Señor no permita que alguien tenga aquí. Este tipo de presión. Y para nosotros, los que estamos más adelantados en años, también hay presión del hombro, de la rodilla. Te lo nombra, a veces siente presión. Pero no de eso quiero hablar en estos momentos. Estoy hablando de otro tipo de presión. Hay este tipo de presión. Mira a ver lo que vas a hacer con tu vida, porque te voy a botar de la casa. O también hay este tipo de presión. Si es que no produces en el trabajo, te corto. O también hay otro tipo de presión. Es que tú siempre has sido así y yo no creo que tú vayas a cambiar. ¿Alguna vez alguien le ha dicho eso? Esas son cosas que uno no dice, bueno, son cosas que le ponen presión a uno para producir, para mejorar, para cambiar. De ese tipo de presión estoy hablando. Y para los que conocen este pasaje bíblico, Jacob ya había dejado atrás su juventud. Tenía su familia propia, pero antes de llegar hasta este punto en su vida, él fue el segundo de 2 hijos a Isaac. Y él se puede decir que le robó la primogenitura a Esaú. Entonces, él encontró manera de negociar para robárselo. Fue muy astuto. Y entonces llegó el momento en que Esaú lo quería perseguir, se tenía que ir de la casa. Entonces, mientras él iba por su vida, donde él se iba, tenía que aprender a negociar. Eso era lo que él hacía. Si yo te doy tantos años de trabajo, tú me das a Raquel como esposa. Un ejemplo. Entonces, había llegado al punto en su vida en que ya no había manera de negociar esto que él tenía que enfrentar. Él estaba a punto de ver a su hermano de nuevo y no sabía qué es lo que iba a pasar. Su hermano era capaz de matarle, era capaz de hacer cualquier cosa. No sabía si es que su hermano se había olvidado. Me imagino la presión que él sentía en su cabeza. Decía, Señor, pero ¿y yo lo tengo que hacer? ¿Lo tengo que hacer? ¿No puedo esperar hasta mañana? Señor, que otra persona vaya en mi lugar. Él ni siquiera hizo el intento de ir junto con toda su familia. Les mandó a todos adelante y se quedó solo.
¿Cuántos saben que los momentos de soledad es cuando Dios más le habla? ¿Amén? Yo no me imagino la presión que él sentía. Pero todos nosotros hemos pasado por situaciones en nuestra vida en que sentimos una presión, que hay veces en que uno hasta no puede dormir. De tanto atribularse en su cabeza y de tanto que le pesa el corazón, uno siente una presión tremenda que no puede pensar bien, que no puede hablar bien. Pero ¿cuál es el problema? En que nosotros a veces llegamos a tener una mentalidad de escapatoria. Señor, otro día. Así como si la esposa le dice al esposo, bota la basura. Sí, sí, ya voy, ya voy. Otro día, Señor. Yo sé que tú necesitas más de mí, pero ahora no. Es mucho para pensar, Señor. Aprendimos de los dones del Espíritu y eso me suena bien, pero no, yo no creo que pueda, Señor. Otro día, yo lo quiero hacer otro día, está bien, pero ahora no. Es muy pesado pensarlo, muy pesado actuar de una manera que tú requieres de un hijo de Dios. Eso es algo que no debería hacer el hijo de Dios. El tener una actitud de querer escaparse de la presión. Para la persona que es amante del deporte, entiende lo que es la diferencia entre una persona que juega bien en las buenas y una persona que juega bien en las malas. Siempre hay esa persona, cuando uno ve la televisión, que cuando uno más le necesita, cuando es el último minuto del último juego del campeonato, esa persona se las inventa para meter un gol o una canasta o cualquier cosa. Eso parece que hay una pequeña cantidad de personas así en el mundo, que cuando uno más les necesita es cuando más ellos dan. ¿Cuántos saben que el Señor necesita eso de nosotros? Ellos son personas que cuando hay presión es cuando hay producción de ellos. Yo no sé de ustedes, pero yo no quiero ser de esas personas que produce bien cuando no hay nada que ganar. Yo prefiero ser de esas personas que cuando más se necesite a un hijo de Dios, yo diga, bueno, a lo mejor yo no soy el pastor, a lo mejor yo no tengo los estudios, pero yo tengo el Espíritu Santo de Dios y yo voy a marcar una diferencia en esa situación. Eso es lo que un hijo de Dios tiene que hacer con la presión en la vida. Y las presiones, como físicamente, también espiritualmente, vienen de lugares diferentes. Pero ¿cuántos saben que la presión es necesaria para nuestro crecimiento? Si es que recibo solamente un amén, está bien, pero yo estoy aquí hablando la palabra del Señor. Hay un dicho de una persona que es un escritor que se llama Brian Cook. Dice, presión rompe tubos o crea diamantes. ¿Cuál eres tú? Llega la hora y llega el momento en la vida de la iglesia en que nosotros recibimos esa pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú la iglesia o eres tú parte de los demás? Que se van a quedar callados, que no van a hacer nada, que van a dejar que las cosas pasen y tomen su curso sin demostrar la gracia y el amor que se nos ha sido demostrado. ¿Cuál vamos a hacer nosotros? La presión de enfrentar las decisiones pasadas le alcanzaron a Jacob. Ya no había manera de él negociar o de hacer alguna trampa o cualquier otra cosa. No tenía opción él. Llegó la hora de la verdad de que él vea a su hermano. Pero la presión no es algo que viene al azar. La presión no es algo que de repente uno de la mañana dice, oh, no, tengo demasiado que hacer. ¿Sabes qué? Mejor me voy a dormir. La presión es causada por la expectativa que hay dentro de cierta situación o que viene de cierta persona. La presión, vuelvo y repito, es causado por expectativa. Si no hay expectativa en tu vida, no tienes presión. Pero si no hay expectativa, entonces no estás cumpliendo con tu propósito.
Si vamos a ver la definición de presión, vemos que significa apretar o comprimir. Y también significa fuerza moral o influencia ejercida sobre una persona para condicionar su comportamiento. Y también significa acoso continuado que se ejerce sobre el adversario para impedir su reacción y lograr su derrota. Ahora yo le digo en estos momentos, no hay nada de malo que usted se sienta nervioso de ser usado por el Señor, o de levantar la voz y decir, yo soy un hijo de Dios dentro de su comunidad, dentro de su trabajo. No hay nada de malo con sentirse nervioso con esa presión, pero lo que usted hace con esa presión define lo que usted es en el reino de los cielos. Nuestra respuesta a la presión define lo que Dios puede o no hacer en nosotros. Si yo respondo diciendo, heme aquí, Señor, entonces no hay límite a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero si yo respondo diciendo, Señor, otro día, otra persona, otra situación, entonces el Señor va a decir, está bien, otra persona. Y cuando yo venga a ver, al pasar los años, me doy la vuelta y digo, Señor, ¿por qué será que cuando yo te necesitaba tú no estabas ahí? Y el Señor te va a decir, porque tú huiste de mí. Tú huiste de mis manos. La Biblia le describe al Señor como el alfarero. ¿Sabía usted que la vida no solamente le pone presión al creyente, sino que Dios también le pone presión? Dios presiona al Hijo de Dios. Dios presiona a sus hijos. ¿Por qué? ¿Creen que Dios presiona a sus hijos o no? Si es que nosotros esperamos, vamos a ver la definición de nuevo de presión. Una definición es acoso continuado que se ejerce sobre el adversario. ¿Cuántos saben que el enemigo pone presión sobre su vida? El acoso continuo del diablo debe encontrarse con la presión continua de nuestra autoridad. La vida nos pone presión, el enemigo nos pone presión, nosotros también podemos poner presión. Nosotros no tenemos que dejar que la vida nos pase y que digamos, bueno, si es que así sucedió, entonces así quedó. Nosotros tenemos la autoridad por la sangre de Cristo de decir, un momentito, diablo, aquí tú no me quitas lo que el Señor me prometió. Presión también significa fuerza moral o influencia ejercida sobre una persona. ¿Cuántos saben que inconscientemente usted mismo se pone presión? No sé si usted tenía metas de comprarse una casa o de comprarse un carro o de casarse a cierta edad o de tener hijos. ¿Y qué pasa? Cuando esas cosas no suceden, se siente como un fracaso. Pero si son cosas buenas que yo quiero, Señor, ¿y por qué? ¿Hay algo de malo conmigo? Uno mismo se pone presión a veces. Pero la influencia moral de nuestra naturaleza tiene que encontrarse con la presión continua de nuestra santidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que si es que nosotros soñamos con algo y no sucede, bendito sea Jehová. Si es que nosotros queremos una familia y pasan los años y no encontramos pareja, bendito sea Jehová. Si es que nosotros queremos comprar una casa y no hay el dinero para comprar la casa, bendito sea Jehová. Que no haya raíz de amargura en nuestro corazón, que no haya murmuración, que siempre de nuestra boca salga el nombre del Señor. Y el apretamiento de Dios, cuando Dios te pone presión, debe encontrarse con el producto de nuestro fruto. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo y le repito, para los que no entienden, Dios le pone presión a sus hijos.
Y Él tiene todo el derecho para hacerlo, porque Dios al sacarnos del pecado nos dio una identidad nueva y un propósito nuevo. Y le estaríamos haciendo una injusticia al que nos salvó si es que nosotros le decimos gracias pero no gracias. Si es que nosotros decimos, Dios, yo sé, la Biblia dice que tenemos que tener los frutos del Espíritu y que hay milagros y señales, pero Señora, no traigas eso para acá. Eso no es lo que uno hace con la presión que viene de parte de Dios. Cuando el Señor nos presiona, nosotros tenemos que demostrar el fruto del Espíritu. Todo hijo de Dios tiene el deber de producir fruto. Todo hijo de Dios. Me va a decir, oh, pero estábamos hablando de los dones y ahora está hablando del fruto. Son la misma cosa, son diferentes. Vamos a ir a Gálatas 5:22 rápidamente. Dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Sí, son cosas diferentes, pero si uno no tiene los frutos del Espíritu, ¿qué le hace pensar que el Señor va a manifestar sus dones? Si es que uno no demuestra que está dispuesto a que el Señor presione de su vida fruto, ¿cómo espera que el Señor le dé un milagro? ¿Cuántos dicen amén? Para que me entienda un poquito mejor, le traigo un ejemplo que siempre pongo de ejemplo lo que yo sé, no lo que yo vivo. Y a Rebeca me parecía gracioso que cuando yo le daba de comer ciertas cosas, ella se lo comía. Pero cuando yo le daba, por ejemplo, le daba alguna fruta, ella lo que cogía, lo agarraba y me miraba y le hacía esto. Y me lo devolvía. Podía ser cualquier cosa, podía ser banana, podía ser cualquier fruta. Cogía y lo hacía pedazos, le sacaba, tenía toda la mano con el color de cereza o lo que sea y me lo devolvía. Así mismo el Señor necesita hacer con nosotros. De nada sirve que nosotros digamos, está bien, voy a demostrar los frutos del Espíritu, voy a ser buena persona, voy a ser humilde, voy a tener amor, alegría, paz, paciencia, si es que no vamos a hacer nada con ese fruto. O sea, yo tengo que tener amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, etcétera, etcétera, por algo. No lo voy a hacer por decir que soy buena persona. Tiene algo que salir de lo que yo estoy demostrando. Así como Rebeca sacó el jugo de la fruta, el Señor tiene que sacar algo del fruto que nosotros estamos dando. Y ese algo es los dones del Espíritu que el Señor nos ha estado hablando durante las semanas. El Señor nos tiene que apretar, nos tiene que moldear para que esos frutos salgan, para que lo que nosotros deseamos, que venga su reino a esta tierra, que lo sobrenatural se manifieste. Para que eso venga, el Señor tiene que apretarnos. El Señor tiene que sacarnos el jugo. Y nosotros tenemos que dejar que Él lo haga. No tiene sentido producir fruto si no lo vas a usar. Especialmente hoy en día que la fruta está cara. Imagínense, compra la fruta, lo echa en la nevera y 4 meses después el fruto del Espíritu sale del crecimiento del cristiano. Y cuando ese fruto es presionado, es probado, cuando uno aprende a amar a las personas que nosotros no pensamos que son dignas de amar, cuando uno aprende a ser humilde en circunstancias en que el orgullo de uno quiere subir, cuando uno demuestra estos frutos a través de la presión, es cuando los dones están listos para ser manifestados. Tenemos que dejar que el Señor nos presione.
Cuando se presionan los frutos, es que el Señor saca el don a través de nosotros. Ustedes escucharon a través de las semanas de personas que han tenido sueños o que han recibido un milagro o que el Señor les ha dado una palabra. Esas cosas no son cuentos. Esas cosas no son cosas reservadas para ciertas personas. Esas cosas el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que demostrar el fruto y decir: Señor, exprímeme lo que tú quieras para sacar lo que tú necesitas sacar. El fruto necesita presión para revelar el don. Aquí no hay personas especiales. Aquí no hay personas que nacieron con el talento de interpretar sueños o de predicar o de hablar en lenguas. Las personas que pudieron experimentar eso son personas que pasaron a través del dolor. Son personas que tenían que ayunar para escuchar del Señor. Tenían que levantarse temprano para escuchar del Señor. Tenían que ignorar las propuestas del mundo y de la familia y las tentaciones del diablo para ver que el Señor obraba a su favor. No hay niños especiales. Solo hay personas quebrantadas. El fruto necesita presión para revelar el don. ¿Cuántos han sentido alguna vez la presión de parte del Señor? No tengan miedo, porque yo sé que fuimos todos. ¿Y cuántos alguna vez han dicho que no al Señor? No tiene que levantar la mano. Piénselo en su cabeza. ¿Cuántas veces el Señor ha querido presionarle y le ha dicho: no, gracias? No. Lo tenemos al revés. Dejamos que el enemigo nos presione para quedarnos conformes con la manera de vivir. Y a la persona que tiene que presionarnos, le huimos. Vamos a regresar a Génesis 32. Vemos que Jacob estaba solo. Entonces uno dice: wow, estaba solo, me imagino contemplando lo que su hermano le quería hacer. Y encima de eso, de la nada viene alguien a luchar con él. Dice: wow, a este le fue de mal en peor. Dice: cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La única forma de Dios llamar su atención y sacudirle en su cabeza era de que Jacob tuviera que pelear. Toda su vida, como dije, toda su vida Jacob tenía que aprender a negociar por lo que quería. Él era cabezón. Entonces le tocó luchar. Y al ver que él no se rendía, él dice: no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Por qué nosotros le huimos a la persona que nos puede bendecir y escuchamos a la persona que nos quiere maldecir? No tiene sentido. Nosotros lo que queremos a veces, y no sé si hemos visto en algún libro, alguna película, queremos que el Señor nos dé la bendición así: ten, hijo mío, y ve en paz. Cuando el Señor sabe que eso no da crecimiento. El Señor no es una varita mágica. El Señor es nuestro Padre.
Y si el Señor nos tiene que dar algunas veces y nos tiene que dislocar la cadera para que nosotros aprendamos a rendirnos a Él, Él lo va a hacer. Es necesario la presión de parte de nuestro Dios. Y es necesario que nosotros aprendamos que como hijos de Dios nosotros tenemos la autoridad de presionar también a los que nos presionan, de presionar al enemigo de nuestra alma, al que quiere romper nuestras familias, al que quiere que esta iglesia se quede como está. Es tiempo de que nosotros le pongamos presión al enemigo de vuelta y digamos, mira, no solamente tenemos frutos, sino que tenemos los dones para demostrar que nuestro Dios no es un Dios ordinario, para demostrar que nosotros no somos hijos de Dios ordinarios, nosotros somos hijos de Dios que ponemos su palabra en obra, somos hijos de Dios que somos valientes y haremos lo que sea para que su voluntad se haga en nuestras comunidades, en nuestras familias. Es tiempo de que nosotros nos levantemos y pongamos presión y nos pongamos firmes y digamos, aquí se acabó la complacencia, aquí está nuestro Dios. Es tiempo de producir. Segunda de Corintios 4, del versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Algunos se saben este pasaje bíblico de memoria. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Es tiempo de que nosotros pongamos presión en donde debe ir. Dejemos que el Señor nos presione. Que cuando el Señor nos diga es tiempo de llegar a tiempo a los cultos, digamos amén. Que cuando el Señor nos diga, yo sé que yo te he dado el don de canto y tú no has hecho nada con eso, que nosotros digamos, sí Señor, allá voy. Es tiempo de que cuando el Señor nos diga, ya no es suficiente la oración, tú tienes que ayunar esta semana porque lo que tú me pides es algo grande para ti. Que nosotros digamos que así sea, Señor. Y es tiempo que de la misma manera, cuando nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios, que nosotros con ese sometimiento y con esa humildad, nosotros pongamos presión al reino de las tinieblas y digamos, yo lo siento, diablo, yo sé que tú quieres una iglesia pequeña, pero nosotros somos una iglesia activa, nosotros somos una iglesia viva, donde Dios se manifiesta en toda forma y nosotros tenemos el amor incondicional para que ellos también entren y vean el amor de Dios que ha sido presionado de nosotros. Pongámonos de pie unos momentos.